Como Pedro, vamos confesar agora al Señor Xesucristo como el Fiu de Dios vivo, rezando el credo. Creyo nun único Dios, Padre Todopoderoso, facedor del cielo y de la tierra, de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Creyo nun solo Señor Xesucristo, Fiu único de Dios, nacido del Padre en antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, enxendrado y non creyado, de la mesma natura del Padre, gracias al cual todas las cosas fueron fechas, por mor de nos, los hombres, y de la nuestra salvación, amilló del cielo, y por la acción del Espíritu Santo, fíxose carne de María la Virgen, y nació hombre. Crucificáronlo por nos na dómina de Poncio Pilato, padeció y foi soterrado, y resucitó en día tercero, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sitiado a man derecha del Padre, y tornará de nuevo con la su gloria, para xulgar a vivos y muertos, y el su reino non finará. Creyo en el Espíritu Santo, Señor y alitador, que remanez del Padre y del Fiu, y col Padre y col Fiu, y adorado y glorificado. Creyo en los profetas. Creyo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Atropaos, hermanos, para recordar los beneficios del nuestro Dios en esta fiesta de San Pedro, pedimos sí que inspire los nuestros pidimientos para que ameriten ser atendidos por el Papa, por los nuestros obispos, por todo el clero y el pueblo, a ellos encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes y los sus ministros, encargaos de curiar por el bien de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están de viaje, por los emigrantes, por los cautivos y encarcelados, roguemos al Señor. Escuchando en directo la misa en asturiano desde la cueva de San Pedrín, todo el momento de las oraciones, de los ruegos. ¿Qué se le pide a San Pedro en momentos difíciles? Bueno, cada persona tiene su razón debido al momento vital, económico o incluso bajo el punto de vista de la zona, teniendo en cuenta el carácter de la zona rural que es. Que haya buena cosecha, claro. que el ganado tenga buena salud, que tenga buenos rendimientos. Impresionante las voces del coro santiaguín. Vamos a escucharlo. Rezai, hermanos, para que este sacrificio sea prestoso a Dios Padre Todopoderoso. Sí, Señor.